Pues buenos días, hermanos y hermanas, y los que estáis aquí esta mañana con nosotros. Bueno, no sé si sabéis, o si sabíais, que la esclavitud en la antigua Roma constituía una de las características de esta sociedad. A lo largo de toda la historia del Imperio Romano y su dominio sobre el Mediterráneo, Europa, África e incluso Asia, la sociedad romana fue esencialmente esclavista. Esto, por ejemplo, se estudia en el instituto, ¿no? Y tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases, donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad, solo por debajo de las mujeres. Dentro del imperio, los esclavos eran vendidos en subastas públicas o a veces en tiendas especializadas o incluso venta privada, de persona a persona, como quien compra y vende un coche. Pongo en venta mi coche, se acerca alguien, te lo compro. La vida como esclavo dependía en gran medida del tipo general del trabajo que se le asignaba, del que había una gran variedad. Esclavos con más educación e inteligencia podían trabajar en profesiones tales como la contabilidad, la educación o la medicina, pero no eran especialmente los que abundaban, sino los que más abundaban eran los que trabajaban en los campos, en la ganadería, en las minas, y que solían morir por cientos, porque el trabajo era duro, difícil, y sus dueños tampoco se esmeraban mucho, o mejor dicho, les importaba un poco la comodidad que tuvieran. Los esclavos eran propiedad absoluta de su dueño, carecían de personalidad jurídica, de bienes y hasta de familia propia. Aun cuando tenían esposa e hijos, no pertenecían al esclavo, pertenecían a su amo. Los esclavos fugados, capturados, eran castigados severamente y en ocasiones asesinados para servir de ejemplo a los demás esclavos. Y esclavos en la antigua Roma y en todo el imperio había miles de ellos. Dicho esto, hay una carta en las Escrituras del grupo de segunda y tercera de Juan o Judas, es decir, esas cartas pequeñitas, cortas, que normalmente leemos con cierta rapidez y que en la mayoría de casos también no nos paramos a meditar o no tenemos nada claro de qué está hablando. Porque son cartas tan personales, dirigidas a una persona o incluso a una iglesia concreta, con un asunto concreto, que a veces realmente no llegamos a entender de qué está hablando. Es decir, y entonces pues muchas veces o las ignoramos o las entendemos y las conocemos muy por encima. Y a mí estas cartas me intrigan. Si me habéis escuchado en domingos anteriores, he compartido segunda y tercera de Juan, he compartido también Judas. ¿Y por qué? Pues porque yo estoy convencido de lo que dice Romanos capítulo 15. ¿Y qué dice Romanos capítulo 15? Pues vamos a leerlo. Romanos capítulo 15, versículo 4, del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también creo lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, que va en la misma línea.
1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, pues con este pensamiento vamos a la carta de Filemón, que si alguno no lo tenéis bien orientado, está justo antes de Hebreos. Filemón, la carta a Filemón está justo antes de la carta a los Hebreos. Son 25 versículos. Vamos a leerlos. Para recordar, para refrescar, y si alguno no la conoce, porque nunca la ha leído, pues es el momento de conocerla. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, y no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. A Filemón, Apia y a Arquipo va dirigida la carta y nos da la imagen de una familia cristiana normal y comprometida. ¿Esto debe ser lo normal? Es decir, normal y comprometida. Pablo se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo, y es un detalle importante. ¿Dónde está? En Roma. ¿En qué? En las cárceles imperiales. Pero él dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Yo no estoy aquí porque el emperador quiere que esté. Yo estoy aquí porque mi Señor quiere que yo esté aquí. Y esto es también una enseñanza para nosotros, donde quiera que nos encontremos en este momento. Consideraba que su encarcelamiento respondía a la voluntad directa de Dios y a nadie más, porque nuestro Dios es soberano sobre los reyes de la tierra.
Se refiere a Filemón como amado y colaborador, identificándolo consigo mismo en el amor del Evangelio. Lo considera un hermano auténtico, fiel y entregado, como a sí mismo. Curioso, ¿eh? Pablo habla de ese hermano al mismo nivel que él, en cuanto a servicio, en cuanto a fe, en cuanto a amor. Se hace mención de la iglesia que se reúne en su casa. Es decir, que debía ser, no, sería alguien de dinero, porque tenía esclavos y porque la iglesia cabía en su casa. La pone a la disposición de la iglesia. Los hogares de los creyentes eran el lugar donde habitualmente se reunían las primeras congregaciones. No existían los templos, no existían las iglesias, no había locales para alquilar, para tener una iglesia, porque además no solo estaba mal visto y era raro, sino que hasta cierto modo estaba también prohibido. Pablo agradece a Dios y alaba a Filemón por su amor y fe puestos al servicio del Señor y de toda la iglesia. Pablo también ensalza a Filemón porque por su amor han sido confortados los corazones de los santos. Una vez más, un hermano entregado, una familia entregada, una familia rica, que podría decir, a ver, que yo soy aquí el más importante, tengo dinero, pongo mi casa, que se ocupe otro de esas pequeñeces. No, era el primero en entregarse y en servir, él y su familia. Pablo, ha sido confortado los corazones de los santos. Dice, Pablo también ensalza a Filemón porque por su amor han sido confortados los corazones de los santos. Dicho esto, es decir, que Pablo no tiene, se me ha ido la palabra, no tiene ningún problema, ningún empacho en alabar a este hermano y a esta familia. Y ahora pasa al asunto especial por el que escribe esta carta. Pablo intercede a favor de un esclavo, Onésimo, que significa útil, que había oído de su amo, que era Filemón. Si bien en virtud de la autoridad apostólica, Pablo se sentía en libertad de imponer a Filemón la liberación de Onésimo y ser tratado como un hermano, sin embargo, por amor cristiano y para dar ejemplo también, prefiere rogarle como anciano, amigo y además prisionero de Jesucristo, un favor. Pablo se refiere a Onésimo como un hijo, es decir, a quien engendró espiritualmente durante su encarcelamiento. Recordemos que Pablo está en Roma, y aunque tiene cierta libertad y flexibilidad de movimiento, pero está en Roma. Es decir, Onésimo está en Roma también. Y luego veré que eso es importante, es un pequeño detalle, ¿no? ¿Qué hace Onésimo en Roma? ¿No? Pablo no se engaña. Pablo no se engaña y reconoce que Onésimo había sido inútil. No sabemos exactamente hasta qué punto Pablo conoce la historia de Onésimo y de este esclavo, ¿no? Pero dice que había sido inútil. Es decir, quizás era un esclavo un poco rebelde, cabezón, o que le había dado a su amo Filemón más problemas que beneficios, ¿no? No sabemos hasta qué punto era así. Pero dice, bueno, que Onésimo había sido inútil y que seguramente le habría causado muchas molestias y problemas. Pero pone de relieve el cambio operado en su vida después de la conversión y asegura el apóstol que ahora a ti y a mí es útil.
Ahora sí hace honor a su nombre. Ahora Onésimo sí es útil a ambos. ¿Qué clase de cambio vería Pablo en Onésimo para poder decir esto? Pablo hubiera querido que Onésimo se quedara con él como colaborador, pero decide que es necesario y conveniente que vuelva a su amo, que vuelva a Filemón. Esta carta es una vigorosa apelación a Filemón para que perdone y rehabilite al esclavo fugado. Y en aquella época un esclavo fugado era un asunto muy serio y un delito grave. Y había unas leyes que debían ser cumplidas en todo el imperio. Y es que ese esclavo debe ser castigado. Y además castigado severamente. Y eso lo sabía perfectamente Filemón y lo sabía perfectamente Pablo. Que esa era la ley del imperio. Onésimo debe ser castigado. Y castigado con severidad. Y Filemón tiene la responsabilidad de hacerlo. Pablo ve en todo esto un propósito más profundo que simplemente una anécdota o una casualidad de que Onésimo llegara a Roma. Onésimo fue separado de Filemón por un corto espacio de tiempo para que su amo pudiera contar con su completa lealtad y permanente servicio desde ese momento. Y esto era posible porque Onésimo había dejado de ser solamente un esclavo para alcanzar el estatus de hermano amado en Cristo y unido a Filemón por lazos más poderosos que cualquier otro lazo, que es la familia espiritual. Onésimo, de ser miembro de su familia. Onésimo, de ser miembro de la familia de Filemón, pero como propiedad. Pasa a ser ahora la familia de Filemón como hermano. Un gran cambio, un cambio muy sustancial en esa relación. Si Filemón recibe a Onésimo, Pablo se alegrará en gran manera y confortará su alma. Pablo está seguro que Filemón hará aún más de lo que le ha sugerido y aún estando encarcelado el apóstol, le pide que le asegure alojamiento, pues en su fe espera ser liberado. Este es un resumen básico, una interpretación pequeña de lo que hemos leído en la carta del Filemón. Decía Lutero, todos somos onésimos del Señor. Todos somos esclavos todos somos esclavos inútiles que hemos huido de nuestro Señor, del Señor de los cielos. Por eso decía Lutero, todos somos onésimos del Señor. Y una curiosidad que antes he comentado de que Pablo está en Roma. Es Onésimo el que va a Roma. Porque amo y esclavo, Filemón y Onésimo, habían recibido el Evangelio y nacido de nuevo por el mismo predicador, por Pablo. Filemón en Colosas y Onésimo un tiempo después en Roma. Y esto lo podemos ver en Colosenses 4, capítulo 7 al 14, donde además vemos por este texto que Onésimo fue recibido, perdonado y además era ministro de la iglesia. En Colosenses 4, versículo del 7 al 14, vemos que esta carta que escribió Pablo fue recibida por Filemón y su familia y obedecida. Y que la vida de este esclavo
fue a partir de ese momento una bendición no solo para la familia de Filemón, sino también para la iglesia en Colosas. Una cosa es leer un libro sobre el amor y el perdón y otra muy diferente practicarlo. En esta carta, ¿qué vemos? Aparte de lo que más o menos es evidente, ¿no? ¿Qué vemos? Pues vemos un ejemplo de igualdad, donde ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni bárbaro. Gálatas 3, versículo 28. ¿Qué vemos más? Un ejemplo de perdón, donde se me llama a perdonar hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículo 22. ¿Qué vemos más? Un ejemplo de amor cristiano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Qué vemos más? Se nos llama a romper barreras. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Barreras que el mundo ha levantado y que a veces también levantamos nosotros por nuestra educación, por nuestro estatus social y por otras razones, pueden ser económicas, raciales, incluso también, por mi deber educativo. Vivimos en un mundo vengativo, de clases, y hay muchas clases. La gente pone barreras por religión, por idioma, por raza, por dinero. ¿Tú alguna vez has puesto alguna barrera entre tú y otra persona? También vivimos en un mundo violento y donde hasta cierta medida se ensalza esta violencia. No hay más que ver las películas. Qué difícil hoy en día ver una película romántica, y no es que me gusten especialmente las películas románticas, pero cuán difícil es ver una película donde no haya 800 tiros y 8 muertos, mínimo. Vivimos en un mundo violento, aunque se nos predica todo lo contrario. Y sin embargo, la estadística dice que vivimos en uno de los siglos con más guerra y violencia de la historia. Y vivimos en un mundo hedonista, es decir, donde se ensalza y se persigue el amor al placer, el dinero, la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Aún no nos hemos dado cuenta que hay una esclavitud más grande que la que pueden poner los hombres, que es la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16. De esta fue salvado Onésimo. De estas dos fue salvado Onésimo. Pero seguro que ya se sentía suficientemente satisfecho y contento, aunque solo hubiera sido libre de la esclavitud del pecado. Es un sencillo hecho de la vida que cuanto más nos sometemos a alguien como amo, llegamos a ser esclavos de esa persona. Pablo no se anda con rodeos. Dice que todos los seres humanos somos esclavos y que solo hay dos tipos de esclavitud.
En el mundo solo hay dos tipos de esclavitud. El pecado o Dios. Porque, hermano, hemos sido llamados a ser esclavos de otro. Porque en las escrituras donde leéis Pablo, siervo de, en el castellano lo estamos suavizando, pero la palabra es esclavo. Esclavo en griego. Pues en este mundo solo se puede ser siervo de dos amos. No hay más amos. El que diga lo contrario miente o no conoce realmente este mundo. Solo puede ser esclavo del pecado o de Dios. Y la conversión es la transferencia de uno al otro. Puedes decidir andar tu camino, que algunos piensan que es un camino de libertad, pero no. Tu camino es un camino de esclavitud con el diablo. O puedes decidir ser esclavo de Jesucristo. Y mi experiencia personal es que no hay mejor amo y no hay mejor Señor que Jesucristo. Tú decides. Pero recuerda que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, versículo 23. El pecado exige una paga, como cualquier delito. Y vas a recibir lo que mereces. ¿Y qué es lo que mereces? La muerte. Si eres esclavo del pecado, vas a recibir lo que mereces. ¿Y qué es lo que mereces? Lo dice la Escritura, la muerte. Pero la muerte esta no es como la muerte que nos cuentan las películas o los libros de ciencia ficción. No es la muerte de que cuando mueres ya se acaba todo. No te preocupes porque no hay nada más. Y tampoco es la muerte de que no te preocupes, el infierno es una fiesta. El cielo, los ángeles tocando el arpa, eso es un aburrimiento. Vete al infierno que allí hay fiesta continua. No es esa muerte. No son esas dos muertes. Las escrituras nos hablan de una muerte que, aun siendo tan poco explicada, vamos a decir tan poco explicada, no es para nada deseable, porque habla de oscuridad eterna, de gusano que te come eternamente, de la separación eterna de Dios. Solo con estos pequeños descripciones o lucecitas de lo que es el infierno, ya deberíamos temer, ya deberíamos temblar. Esa es la muerte a la que está haciendo referencia. Pero también sigue el versículo de Romanos 6:23. Dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué significa esto? Que si el Señor Jesucristo es tu Señor, ya no vas a recibir lo que mereces. Ya no vas a recibir lo que mereces. Y eso es una buena noticia. Y la base de este regalo es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, arrepiéntete y cree. Porque hay una esclavitud peor que la que pueden poner los hombres. Y es la esclavitud del pecado. Y si tú no te has arrepentido y no has creído, eres esclavo del pecado. No te engañes, no eres libre para hacer lo que quieras. Tu amo, tu Señor, es el pecado. Tu amo, tu Señor, te llevará a donde Él quiere, no a donde tú quieres.
y harás muchas veces lo que no deseas, pero lo desea tu amo. Resumiendo y para terminar, esta carta nos llama no a fijarnos y preocuparnos en lo que el mundo espera de mí y de lo que espera de ti, sino en lo que el Señor Jesucristo espera de ti y espera de mí, el Señor. Que el Señor bendiga. Amén.